Dentro de WordPress tenemos la posibilidad de organizar los artículos o las entradas en base a dos criterios principales, que son las categorías y las etiquetas. El nombre técnico de este tipo de organización se llaman taxonomías. Entonces, estos son los tipos de taxonomía que tenemos por defecto en WordPress: categorías y etiquetas. ¿Cuál es la diferencia y cómo funcionan estos dos elementos? Para entenderlo mejor, vamos a pensar en un sitio que tiene mucho contenido. Vamos a pensar, por ejemplo, en un periódico. Y vamos a pensar en un periódico que publica contenido sobre deporte. Las categorías dentro de un sitio que publica contenido de deportes se usan para definir las agrupaciones principales del contenido que se publica. Por ejemplo, si estamos con la idea de un periódico que publica contenido de deportes, cada artículo que se publique podría estar dentro de una de estas categorías: fútbol, básquetbol, tenis y atletismo. Esas serían las 4 principales categorías en las cuales se organiza el contenido. Sin embargo, cada uno de estos artículos, pese a estar enmarcado dentro de alguna de estas categorías, tiene temas en particular. Como por ejemplo, en algunos de estos artículos se nombrará a Usain Bolt. En otros de estos artículos se podrá mencionar a Messi, por ejemplo. O en otros se podrá hablar de campeonatos, en otros se podrá hablar de premios o de fracasos, por ejemplo. Estos pequeños conceptos que se repiten solo en algunos, pero que no sirven para englobar a la mayoría del contenido, son lo que llamamos etiquetas. Entonces, supongamos que vamos a publicar dentro de este periódico un artículo sobre la final del Mundial de Tenis que se hizo en Toronto. Se escribe este artículo que habla sobre la final del Mundial de Tenis y, por supuesto, la categoría en la cual se va a publicar este artículo va a estar dentro de la categoría tenis. Sin embargo, hay algunas frases o palabras clave que definen el contenido específico de este artículo, como por ejemplo cancha de arcilla, como por ejemplo los nombres de los jugadores, la palabra campeonato, etcétera, etcétera. Y a estas palabras claves es lo que vamos a llamar como etiquetas. Entonces, en resumen, podríamos entender las categorías como las agrupaciones globales que podemos tener sobre el contenido dentro de un sitio, mientras que las etiquetas son de alguna forma palabras claves que describen el contexto principal de lo que se habla dentro del artículo. Por eso, en una categoría podríamos tener tenis y como etiquetas podríamos tener el nombre de los jugadores, la ciudad en donde se jugó y así sucesivamente. Si tienes cualquier duda con respecto a la definición, por supuesto puedes preguntármela y encantado te responderé. Pero lo que vamos a hacer ahora es conocer cómo definimos estas categorías y estas etiquetas y cómo las aplicamos a los artículos que vayamos publicando en nuestro sitio. Dentro del menú entradas tenemos estos dos botones que son el menú de categorías y el menú de etiquetas. Vamos a ir primero con el menú de categorías. Desde categorías vamos a poder, en primer lugar, ver las categorías que tenemos actualmente dentro del sitio y por supuesto vamos a poder crear nuevas categorías. Al momento de instalar WordPress tenemos una categoría por defecto que es la categoría sin categoría. Y por supuesto, cada vez que publicamos una entrada de manera predeterminada se asocia a una categoría. Y como actualmente solo tenemos esta categoría, esta es la categoría a la cual están asociados los únicos 2 artículos que tenemos publicados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar esta categoría para que realmente sea algo más cercano a lo que vamos a tener en este sitio. Para ello, vamos a hacer clic en edición rápida y vamos a cambiar el nombre de la categoría, que en este caso va a ser tenis, por ejemplo, y el slug es la URL, en donde vamos a tener el nombre del sitio, /categoría, /tenis, por ejemplo. Así que eso es lo que vamos a poner acá. Bien, actualizamos esta categoría y vamos a agregar nuevas categorías. Vamos a agregar, por ejemplo, fútbol. Agregamos la categoría. Vamos a agregar ahora atletismo. Y agregamos la categoría. Y no vamos a agregar nada más porque con esto ya se entendió cuál es el proceso. Probablemente te preguntarás por qué no llené el campo slug ni el campo descripción. Bueno, el slug no lo llené porque
Si el campo está vacío, WordPress lo rellena de manera automática, precisamente con el mismo nombre que le dimos. Por eso, como Slack de atletismo, obtuvimos atletismo. Y la descripción es algo que no es 100% necesario y por lo general no se muestra en la parte frontal. Pero si quieres usarlo, lo puedes usar, y sobre todo si encuentras algún tema que realmente muestre esto en la parte frontal, aunque por lo general no se da el caso. Bien, ya tenemos listas nuestras categorías, y si vamos al menú etiquetas vamos a encontrarnos con una interfaz muy similar a la de categorías, pero desde acá podemos crear etiquetas. Vamos a crear, por ejemplo, la etiqueta. ¿Qué etiquetas podría crear con respecto al deporte? Vamos a crear, por ejemplo, la etiqueta campeonato. Podríamos crear también la etiqueta final y la etiqueta trofeo. Bien, y ahí ya tenemos 3 etiquetas diferentes. Ahora, hay un comportamiento muy específico que diferencia a las etiquetas de las categorías. Y es que las categorías pueden ser jerárquicas. Esto quiere decir que podemos tener categorías dentro de otras categorías. A diferencia de las etiquetas, que no son jerárquicas. No podemos tener etiquetas dentro de etiquetas por básicamente la naturaleza de las etiquetas, que son principalmente palabras claves. No puedes tener una palabra clave dentro de otra palabra clave, pero sí una categoría. ¿Cómo podríamos ver esto aplicado en la vida real? Supongamos que tenemos las categorías de deporte, ¿cierto? Tenemos la categoría tenis, pero el tenis tal vez está dividido entre tenis de mesa y tenis de arcilla, por ejemplo. Lo digo siendo un completo ignorante del tenis, pero entiendes la idea. Entonces, supongamos que vamos a agregar aquí la categoría tenis de mesa. Entonces, seleccionamos como categoría superior a tenis. Agregamos. Y ahora vamos a agregar tenis en arcilla. Bien. Y agregamos nuevamente. Y vamos a ver cómo ahora tenemos estas dos categorías dentro de la categoría superior, que es tenis. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestros artículos? Pues bien, al momento de publicar una entrada, vamos a ver que tenemos la posibilidad de asignar una categoría. Vamos a escribir algo de relleno. Bien, y ya que tienes algo de texto, aquí al lado derecho vas a poder seleccionar a qué categoría corresponde este artículo. En este caso, este artículo corresponde a tenis de mesa. Y por supuesto, al corresponder a tenis de mesa, de manera heredada, también corresponde a tenis. Así que seleccionamos los dos. Ahora, ¿qué pasa si de pronto estás publicando un artículo y todavía no existe la categoría para este artículo? Pues bien, la puedes crear directamente desde acá. Haces clic en añadir una nueva categoría y seleccionas la categoría que quieras crear. Supongamos que queremos crear la categoría rugby. Escribes ahí el nombre de la categoría, seleccionas en caso de que sea una categoría hija de otra categoría y la añades al listado, y ahí se añade automáticamente e incluso se autoselecciona. En este caso voy a mantener seleccionado únicamente las categorías de tenis y voy a ocultar esta opción. Y con respecto a las etiquetas, ya que no son jerárquicas, vas a ver que tiene una interfaz un poco diferente y que solamente tienes una casilla de texto para escribir los nombres de las etiquetas. Entonces vamos a ver que si hay etiquetas que actualmente ya están dentro de nuestra base de datos, van a aparecer inmediatamente a medida que escribimos. Por ejemplo, si yo selecciono campeonato, me va a sugerir utilizar la etiqueta campeonato que ya existe dentro de la base de datos. Pero si necesito poner una etiqueta que no existe, puedo escribirla sin ningún problema acá, separándolos con una coma. Y supongamos que, ya que estoy hablando de tenis, vamos a poner la ciudad en donde se jugó este campeonato, que podría ser Shanghái. Entonces, una vez que tengo listas las etiquetas, hago clic en añadir y ya tenemos este artículo asociado a estas categorías y a estas etiquetas. En caso de que sea un sitio que lleve bastantes artículos publicados y una serie importante de etiquetas asociadas a estos artículos, vas a poder hacer clic en este enlace y seleccionar dentro de las etiquetas más utilizadas. E incluso aquí se te van a mostrar de un tamaño más grande las que con mayor frecuencia has utilizado.
En este caso estamos trabajando sobre una instalación prácticamente nueva de WordPress, por eso no tenemos etiquetas recientes. Bueno, aplicando las categorías y etiquetas, vamos a continuar publicando esta entrada. Y si volvemos a la página de inicio, vamos a ver que esta entrada ya está publicada. Y vamos a ver aquí abajo que corresponde a las categorías tenis y tenis de mesa. Y como etiqueta tiene las palabras clave campeonato y Shanghai. Y si hacemos clic sobre alguna de estas, por ejemplo, si hacemos clic sobre tenis de mesa, vamos a ir a ver el listado de todos los artículos que están dentro de la categoría tenis de mesa. Y lo mismo ocurre con las etiquetas, en donde podemos ver todos los artículos publicados dentro de la etiqueta campeonato, que, como te comentaba, hasta ahora es solamente este artículo. Pero piénsalo a gran escala, por ejemplo, en un sitio que tenga decenas y decenas de publicaciones. Ahí esto se vuelve muy, pero muy útil. Vamos a ver un ejemplo real. Vamos a ver, por ejemplo, creo que el ejemplo más cercano que tengo para mostrarte es mi propio sitio, así que voy a mostrártelo bastante rápido. Voy a ir a mi blog, que es franciscoamk.com/blog, y vamos a ver que aquí tenemos el listado de los artículos publicados, ¿cierto? Y cada uno de estos artículos corresponde a una categoría. Por ejemplo, este corresponde a la categoría negocios y a la categoría reflexión. Este corresponde a la categoría diseño web y reflexión, y así sucesivamente. Pero si vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos dentro de la categoría diseño web, vamos a ver un montón de artículos que corresponden dentro de esta categoría, y es bastante seguro navegar dentro de estos artículos porque de una u otra forma todos hablan más o menos de lo mismo. Sin embargo, si entramos a ver, por ejemplo, este artículo, vamos a ver que al final del artículo, que es la zona en donde yo puse esto, porque este es un diseño que hice yo, tenemos 3 etiquetas que definen un poco más en detalle acerca de qué se trata este artículo, que tienen que ver con clientes, negociación y presupuesto. Entonces, si hacemos clic sobre clientes, vamos a ver el listado de artículos que, independientemente de la categoría global a la cual se refieran, de una u otra forma mencionan a los clientes. Bien, entonces por eso tenemos artículos sobre negocios y artículos sobre diseño web, por ejemplo. Ahora, una última reflexión con respecto a las categorías y etiquetas es que, tal como lo mencionamos al principio de este curso, tu sitio web desde un inicio debe estar planificado y enmarcarse dentro de una estrategia a largo plazo. Por eso, antes de comenzar a publicar los primeros artículos, deberías tener claros cuáles van a ser las categorías y no necesariamente las etiquetas, porque eso depende de cada artículo, pero sí la forma en que vas a categorizar el contenido para que tenga una lógica y tengas una planificación a medida que vas construyendo nuevos contenidos. Y esto te lo menciono desde mi propia experiencia, porque cuando yo comencé con mi blog hace 2 o 3 años, comencé a crear muchas categorías. Entonces tenía la categoría diseño, la categoría diseño web, la categoría diseño y desarrollo web, y tenía básicamente 15, 20 o más categorías que no servían para englobar los temas generales de los cuales hablaba mi sitio. Y después de tener cerca de 100 o más artículos publicados, tuve que reordenar todas mis categorías para que el navegante pudiera encontrar el contenido más fácilmente. Así que es muy importante desde el inicio tener claro cuáles van a ser las principales categorías del sitio y crear tu contenido pensando en cómo va a quedar finalmente organizado el material. Porque no querrás encontrarte como yo, luego de tener 100 o 200 artículos, volver a reordenar todo, porque de verdad te quita mucho tiempo y no es algo entretenido de hacer. Bueno, creo que con eso ya tienes una visión bastante clara de lo que son las categorías y las etiquetas y cómo puedes usarlas dentro de WordPress. Así que vamos a terminar esta clase y nos vemos en la siguiente, en donde vamos a seguir conociendo más en detalle esta bonita plataforma que es WordPress.